Le queremos preguntar sobre la situación complicada, la polémica que viven los microempresarios, la pequeña industria en este momento, que tienen que pagar el 2% sobre sus ingresos en este periodo, ingresos obviamente del año 2020, castigado por la pandemia, pero lo fundamental, el concepto del impuesto, generalmente tiene que cancelarse si existen utilidades, si existen ganancias, si hay rentabilidad en un negocio. ¿Cómo puede clavarse un impuesto simplemente al hecho de tener ingresos? ¿Cómo conceptúa la medida? Gustavo Ruiz, buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo que usted ha dicho, en el mundo entero se pagan impuestos sobre las utilidades. Aquí alguien se inventó que los pequeños, los micro y los emprendedores tienen que pagar un 2% sobre sus ventas. Esto es bueno, por primera vez que yo escucho. Usted como empresario, cuando tiene una contabilidad, llega al final del año, mira cuáles son sus utilidades y paga sus impuestos sobre aquello. Ahora, ese 2% que le están clavando, porque esa es la verdadera palabra, a los emprendedores y a los microempresarios, simplemente se va a convertir en un impuesto. Y lo que va a suceder es que la gente va a empezar a no facturar. Es decir, para no aumentar el costo o el precio de su producto, a no facturar. No entendemos realmente por qué no se pudo haber dado otras opciones. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, el sistema, el SRI podría muy bien haber colgado un sistema contable sencillo en su página web para que esos emprendedores o para esos microempresarios con un, digamos, pequeño esfuerzo puedan anotar su debe y haber, es decir, sus ingresos y sus egresos para que al final del mes, del año o lo que sea, puedan pagar sus impuestos sobre lo que ganaron y no sobre lo que facturaron. Mire, históricamente las grandes empresas, hablo de las grandes, pagan entre el 0,5 y el 1,5% sobre las ventas totales. Eso es más o menos dependiendo de las 500 empresas más grandes del país. Y ahora a los micro y pequeños a los microempresarios y a los emprendedores les estamos obligando a pagar el 2%. Eso es una locura. Normalmente cuando usted emprende en un negocio el primer año y el segundo a veces tiene pérdidas. Es decir, usted está pagando utilidades anticipadas del tercer año. Eso es una locura. Yo quisiera que a través de sus micrófonos se escuche o algunos de nuestros asambleístas, el señor presidente de la República, escuche, esto no se puede dar, esto no se puede dar. Ahora, esto lamentablemente proviene de una ley aprobada hace un año. Solamente se puede solucionar vía legislativa, sea con la reforma o la supresión de los artículos o de los capítulos respectivos. ¿Qué puede hacer el SRI? ¿Qué está en sus manos? ¿Qué le está pidiendo el gremio a su cargo? Y entiendo otros gremios. Bueno, simplemente la derogatoria de esa ley o el veto parcial que está en manos de la Presidencia de la República, en el cual no se obligue a pagar, digamos, impuestos sobre las ventas. Esto es una locura, vuelvo y le repito, nosotros estamos presionando no solamente a la CAPEIP y el Consejo de Cámaras, la Cámara de Comercio del país, de Quito, etcétera, porque entendemos que están ávidos por recaudar dinero. Obviamente, si ahora van a regalar $500 a no sé a quién, porque usted debe haber visto que ese es uno de los últimos anuncios del presidente de la República, que quiere dejar su cargo siendo más popular de la poca popularidad que tiene. Y no sabemos a quién van a entregar los $500, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un baratillo de ofertas, tanto de los que salen como los que quieren entrar. Ahora, no descarte usted, le pregunto, que sea esta una medida proveniente de la visión fiscalista del Estado, recaudar de alguna manera. Usted vio las cifras del SRI en el año 2020, me parece que hay una diferencia de 2.000 millones de dólares con lo recaudado en el 2019, sin que haya sido un año excepcional. Entonces, la idea era recaudar algo de los sectores de la pequeña y mediana industria. La mayoría de los negocios no tributan porque en el 2020 no hubo rentabilidad alguna, solo pérdidas. El 2% en esa línea de ideas es recaudar algo, mejor que nada, pero insisto, los ingresos no es lo mismo que ganancias
y en este momento usted me podría confirmar esto, hay microempresarios, hay medianos empresarios que están endeudándose para pagar este impuesto porque es en estas fechas que tiene que hacerse ese pago. Bueno, simplemente hacerles de acuerdo a sus radioescuchas. Este fue un año de endeudamiento. Nosotros como empresarios de todos los tamaños tuvimos que adquirir créditos para sostener la empleabilidad, porque nosotros entendemos, y lo he dicho siempre, que esto es una economía circular, es decir, si se rompe el eslabón del empleo, se rompen las ventas, se rompe el comercio, se rompe el mercado. Hemos hecho un esfuerzo grande y ahora hasta ese ingreso de un crédito, pues obviamente el egreso que vamos a hacer mensualmente para pagar y honrar esa deuda no va a ser tomado en cuenta. Es una locura. Y yo nunca he visto una cosa de estas que usted pague impuestos. Una cosa es el IVA. El IVA usted tiene el 12%, nosotros ya sabemos que a nuestro costo tenemos que aumentar el 12% y eso se paga mensualmente o semestralmente dependiendo del tamaño de la empresa. Esa es otra de las cosas. Mire, dentro de esta ley se le pide al microempresario y al pagar semestralmente el IVA. Eso se va a hacer una bomba porque En por este falta momento de usted está liquidez. pagando impuesto a la renta, el 2% sobre lo recaudado sobre las ventas. Pero igual tiene que declarar en marzo y en abril, dependiendo si es persona natural o jurídica, tiene que hacer una declaración como se ha venido haciendo todos los años. Totalmente de acuerdo. Entonces, imagínense, esa es una declaración del impuesto a la renta, pero el IVA le piden al microempresario que pague semestralmente, que es lo que me parece un horror. Mire, si usted tiene una cierta liquidez, toma esa liquidez para sostener el negocio. Entonces, pagar semestralmente, eso se va a, digamos, a acumular esos pagos y les va a ser imposible pagar. Eso en cuanto al IVA. En cuanto al impuesto a la renta, el 2% sobre lo que se vende. Simplemente es una de las formas de aumentar el precio. La gente va a tener que obligadamente ajustar sus precios hacia arriba para poder asegurarse 2%. Porque Pero si gane o usted pierda. encarece sus costos, no tiene venta. Pues. O sea, Exactamente, por eso perdemos digo que todo. eso El es una Estado pierde economía ese dos circular. por ciento, no va a tener ese ingreso. Mire, le doy un ejemplo. En el 2016, cuando hubo el terremoto, se aumentó el 2% del IVA, recuerda usted, del ¿Cómo 12 a no? Por supuesto, 14%, así es. y con ese 2% que se hizo un acrésimo, se recaudó menos que el año anterior. Es decir, la gente, en primer lugar, deja de comprar, que es una de las cosas, empieza a pensar dos veces para adquirir algo, y dos, empieza un submundo de no facturación, es decir, ¿cuánto me cobras si te doy factura? ¿Cuánto me cobras si no te doy factura? Y eso se ha dado por años. Entonces, lo que nosotros tenemos que incentivar, ver formas de incentivar al microempresario, al emprendedor, a que entre, digamos, en un sistema contable en el cual pueda, digamos, registrar sus ingresos, sus egresos, sus gastos, etcétera, como lo hacen todas las empresas. Y al final del año declarar sobre sus utilidades, sobre lo que ha ganado. Y en eso estamos todos de acuerdo porque tenemos que de alguna manera aportar al Estado para que el Estado pueda subsistir. Pero si es que no hay ganancias, si es que no hay utilidades, simplemente se está convirtiendo en un impuesto que va a generar un acréscimo de costos y va a generar un acréscimo de precio final. 7 de la mañana con 55 minutos en Impacto Informativo. Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, de la CAPEIPI. Gustavo Ruiz, es decir, si no queremos informalizar, ¿no es cierto?, todo el mercado, lo que tendría que hacer el SRI, quizá esté en sus manos, es diferir la aplicación de este mecanismo mientras se lo ajusta, mientras se lo afina. Y quizá mientras la Asamblea Nacional, no sabemos si esta o la próxima, procede a examinar la ley respectiva con el fin de hacer las reformas del caso. De Pienso acuerdo, que esa podría ser una solución o no. es una de las soluciones. Lo que nosotros creemos que la informalidad mata tanto como este tipo de impuestos. ¿Cómo incentivar a los informales a entrar en la formalidad? Con sencillez.
con un sistemita contable que puede estar colgado en la página del SRI tranquilamente, con un instructivo en el cual le diga columna 1 ponga sus ingresos, columna 2 sus egresos, etcétera, y al final del año calcule sus utilidades. Yo creo que eso sería lo lógico para que todos tenemos que pagar de alguna manera un impuesto, y eso estamos totalmente de acuerdo. No es que queremos que no paguen impuestos, pero que se pague sobre aquello que tuvo utilidad, como en todas partes del mundo. Entonces, simplemente, mire, yo cuando empecé hace 22 años fui un microempresario, igual que todos los que empezamos una industria. Entonces, yo tuve utilidades creo que al segundo o tercer año. Empezar a pagar el 2% de aquellas utilidades que no existen, pues es una locura. ¿Y dónde está realmente el esfuerzo que uno, digamos, el incentivo que el Estado le da al emprendedor, al microempresario? Pues no existe. Simplemente está empezando su negocio y nosotros ya le queremos meter la mano al bolsillo, y eso no está bien. Creo que tanto la Asamblea Nacional tiene que repensar esto, y el señor presidente de la República, con el poder del veto, tal vez lo podía hacer de alguna manera con un veto parcial o un veto total, hasta que una asamblea con más legitimidad, porque esta asamblea tiene el 2% de aceptabilidad, es decir, no tiene legitimidad alguna. Deberían dar paso para que los próximos asambleístas puedan hacer un estudio real de la economía post pandemia, ojalá ya sea post pandemia para el año 2022, y realmente ver, mire, nadie está teniendo utilidad en este momento. Creo que tal vez unas pocas empresas puedan declarar utilidades. Pero sin embargo, lo poco que usted mismo dice es el recaudado. Ya queremos regalar $500 a no sé a quién, no sé por qué, no sé con qué criterio se va a regalar esto. Bueno, se supone que eso está financiado por préstamos de los multilaterales, ¿no? Pero Al los menos la préstamos hay que noticia que pagarlos. se planteó hace algunos días. Usted y yo sabemos que los préstamos son préstamos, y los préstamos a mediano largo plazo uno tiene que pagarlos, es decir, seguir endeudando al país. Y vemos hay todo un secretismo sobre las vacunas, no sabemos el costo de las vacunas. Si no somos capaces de hacer un listado honesto para la vacunación, es decir, todos estamos de acuerdo que sean la gente que esté en primera línea y vamos y vacunamos a nuestros parientes, ¿cómo puede ser posible que no se use esos cheques también para hacer política o para despedirse de alguna manera del gobierno con un poco más de popularidad? Esto es un error, y espero tomarlo así, porque realmente la gente, los pequeños, los microempresarios, los emprendedores, que tanto se habla ahora de los emprendedores, ya este momento, antes de abrir su negocio, cuando terminan de pensarlo, ya tienen que pagar un 2% sobre sus ventas. Y eso está mal. Muy bien. Queremos agradecerle por su tiempo, por sus planteamientos al presidente de la CAPEIPI, de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, al ingeniero Gustavo Ruiz. Gracias por su tiempo. Gracias a usted, muy gentil. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Nosotros estamos despidiendo esta emisión de este lunes, el 1 de febrero. Le recordamos que con este quedan exclusivamente 4 días de campaña electoral. Por favor, a escuchar las propuestas, pero sobre todo a elegir bien. El país depende de lo que sucederá este próximo 7 de febrero en las elecciones generales. Gracias a su gentil sintonía. Lo esperamos el día de mañana desde las 6 de la mañana en Impacto Informativo. Que tengan una excelente jornada. Buenos días.